Hola, estimados estudiantes del curso de Ingeniería Financiera. De hoy vamos a estudiar el análisis de sensibilidad para un proyecto de inversión. Podemos decir que la medición de la rentabilidad hay que verlo desde la perspectiva de que el resultado de uno de los escenarios que proyectemos, el cual esto es elegido o desarrollado por un analista, un evaluador, que posiblemente tenga un criterio distinto al que tendrá el inversionista, que es el que va al final de cuentas poner sus recursos en función de un proyecto o de una inversión. Por lo tanto, hay que evaluar esta sensibilidad o sensibilización de los resultados, ya que tenemos que tener en consideración qué tanto apetito al riesgo tengan ambos, ya que el analista puede ser muy riesgoso, asumir mucho riesgo, pero el inversionista no. Y por lo tanto la perspectiva de donde se analicen va a ser diferente. Con esto podemos decir que el objetivo de este capítulo es tener una manera o una forma de agregar mayor información a los resultados pronosticados del proyecto. Esto se puede desarrollar mediante el análisis de sensibilidad, el cual permite medir cuán sensible es la evaluación realizada a variaciones en uno o más parámetros decisorios. También nos va a permitir medir el desempeño de un resultado en función de distintos escenarios, y esto constituir una herramienta orientada a reducir la incertidumbre, pero no así el nivel de riesgos. Como lo vimos en temas anteriores, el riesgo no se elimina, sino que se minimiza. Como les decía, para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que tener algunas consideraciones preliminares, y es que el análisis de sensibilidad nos revela el efecto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. Por lo tanto, previo a hacer un análisis de sensibilidad, tuvimos que haber determinado cuál es la variable que buscamos sensibilizar. Por lo general vamos a enfocarnos en el precio de venta o en la cantidad de unidades vendidas o de servicios prestados. Puede ser que una variable crítica para el proyecto sean los costos variables, los costos fijos, o puede ser que nos interese hacer un análisis de sensibilidad por la depreciación de los activos, ya que tenemos una inversión muy alta en activos fijos, etcétera. Entonces, una vez que tengamos determinado esta variable que queramos sensibilizar, pues entonces podemos hacer incluso un análisis más profundo de esta variable, y con esto pues mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo por algún error que cometamos. Ahora sí, en cuanto a modelos de análisis de sensibilidad, pues pueden existir varios, pero para efectos del curso nos vamos a enfocar en el modelo unidimensional de la sensibilización del VAN, del valor actual neto. Este análisis nos permite determinar hasta dónde puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable. Como ya lo hemos visto, el BAN nos dice, o cuando queremos basarnos para aceptar o no un proyecto bajo los criterios del BAN, pues el BAN tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces lo mínimo que podemos aceptar es que el BAN sea igual a 0. Entonces, para hacer este análisis de sensibilidad mediante el modelo unidimensional, pues primero que todo tenemos que elaborar nuestro flujo basado en las estimaciones que hemos hecho, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando en las diferentes sesiones. Y ya cuando tenemos nuestro BAN determinado, y si este es positivo, ya digamos con las estimaciones que tenemos, pues entonces tenemos que preguntarnos hasta dónde podemos bajar el precio, o hasta dónde puede caer la cantidad demandada del bien o el servicio, o hasta dónde podrían subir los costos variables o los costos fijos, entre otras posibilidades, ¿verdad? Pero que aún así, teniéndose
ese estrés en esas variables, nuestro van sigue siendo mínimo cero. Por eso es que entonces tenemos que, al hacer este análisis, lo que hacemos es determinar el van de equilibrio. Y de aquí, al hacer esto, pues tenemos que este sería, digamos, la máxima, lo máximo que resistiría nuestro proyecto. Como estamos haciendo un uso del van para poder obtener nuestra sensibilización, pues tenemos que desagregar la fórmula del van que ya conocemos, ¿verdad? Donde eran los flujos netos de efectivos dividido entre 1 más i elevado a la t o a la n, digamos, al número de periodos que estemos evaluando. Eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque aquí le tenemos que restar la inversión inicial, ¿verdad? Entonces esa fórmula la tenemos que segregar para tener las diferentes variables que componen nuestro flujo de efectivo o nuestro flujo neto de efectivo, ¿verdad? Como lo podemos ver en esta ecuación, ¿verdad? Que dice 0, ¿verdad? Porque 0 es lo que vamos a buscar sustituyendo el valor o estresando alguna de estas variables, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en el paréntesis, lo primero que mostramos es, si vemos el flujo, son nuestros rubros que están antes de la utilidad o antes del cálculo de impuestos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el precio por la cantidad, ¿verdad? Que es P por Q. Todo esto lo tenemos que hacer simulando, ¿verdad? Que estamos descontando esos flujos, costos variables, ¿verdad? Que es CV por Q, los costos fijos, la depreciación, el valor en libros, ¿verdad? Todo según se fue dando en el flujo. Posteriormente hacemos el cálculo de la utilidad, ¿verdad? Que sería 1 menos la tasa impositiva, y luego de ahí siguen todos los elementos del flujo que no están afectos a impuestos, ¿verdad? Como la depreciación, que la tenemos que devolver, el valor en libros, la inversión inicial, la inversión en capital de trabajo, las recuperaciones de estas inversiones o los valores de desecho. Pero ahora bien, para que nos quede más claro, eso lo vamos a ver de un ejemplo. Eso lo vamos a ver, esta desagregación de la ecuación la vamos a ver mejor con un ejemplo. Vamos a ver, el ejemplo nos dice que un flujo de caja en el cual el precio P es igual a $100 la unidad, la producción y ventas, o sea Q, de 10.000 unidades anuales, los costos variables son unitarios, es de $30, el costo fijo anual es de 150.000 y la depreciación durante los 10 años de evaluación es de 100.000. Se supondría que al término del séptimo año se deberá reemplazar un activo cuyo precio de venta alcanzará 250.000, su valor en libros será de 150.000 y la inversión en su reposición alcanzará $500.000. Para llevar a cabo el proyecto deberán hacerse inversiones por 1.200.000 en capital fijo, o sea, en activos fijos, y 300.000 en capital de trabajo. El valor de desecho del proyecto, o sea, el valor al final del horizonte de evaluación del proyecto, se estimará en 400.000. La tasa del impuesto a las utilidades es del 10% y el costo del capital es del 20%. Vamos a verlo en un Excel donde vamos a reemplazar los valores. Vamos a verlo en Excel anteriormente, pues aquí tenemos los datos, ¿verdad? El precio, etcétera, todos los datos que nos interesan, pues entonces con base en esto formamos nuestro flujo, que es lo que ya les decía, el caso base, ¿verdad? Donde tenemos el precio por la cantidad, que son $100 por 10.000 unidades, eso nos da estos flujos, ¿verdad? Tenemos que se venden equipos en el séptimo año en 250.000, los costos variables son 30 por 10.000, ¿verdad? Entonces esos son los costos variables. Seguidamente podemos ver los costos fijos del proyecto, que son 150.000 al año. La depreciación decía que eran 100.000 al año. El valor en libros al final del séptimo año son 150.000, que nos lo daba el enunciado.
Esos son datos dados, ¿verdad? Entonces no me va a tener mucho a la explicación, ¿verdad? Ya lo que hemos estado viendo aquí ya se calcula la utilidad bruta, que es la sumatoria, ¿verdad? O la diferencia entre ingresos y gastos y costos. El impuesto, que era una tasa del 10% sobre la base, sobre la utilidad bruta. Luego tenemos la utilidad neta. Ya una vez que tenemos la utilidad neta, pues empezamos a hacer las afectaciones como corresponde, ¿verdad? Devolver el monto de la depreciación a los flujos netos de efectivo. Bueno, aquí también el valor en libros, ¿verdad? Que aquí lo hacemos para poder obtener una ganancia y una pérdida, ¿verdad? Entre la venta y el valor en libros, pero posteriormente lo tenemos que devolver para no castigar dos veces el flujo. Tenemos la inversión inicial en activos fijos y en capital de trabajo. Y también tenemos la inversión que se hace en el año 7 reemplazando la maquinaria, así como al último año pues los valores de desecho, la recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho de los activos. Esto pues nos da los flujos netos de efectivo del proyecto, pero en esta ocasión para hacer el análisis no nos vamos a enfocar en los flujos netos, sino que cada uno de los rubros vamos a descontarlos. Entonces vamos a hacer una columna al final del año 10 donde hacemos el cálculo del valor actual de cada uno de estos rubros. Entonces el valor actual de las ventas sería 4.192.000, la venta del equipo 69.000, los costos variables 1.257.000, los costos fijos 628, la depreciación y así sucesivamente, y por ende cuando sumamos todos estos nos da que el valor actual del proyecto son 657.000. Esto ya que vamos a ir a sustituir nuestros valores en la ecuación que desagregamos que vimos en la presentación, y esto lo vemos acá, ¿verdad? Entonces si queremos desagregar o queremos estresar o sensibilizar el flujo con relación al precio, tenemos que dejar esta primera parte de la ecuación pues sin datos, ya que esto es lo que vamos a despejar posteriormente, ¿verdad? Pero todo lo demás lo sustituimos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la venta de los activos, los costos variables, los costos fijos, ya todo eso está descontado, ¿verdad? Por eso es que no podemos basarnos en el flujo neto, sino que cada uno lo tenemos que traer a valor presente. La depreciación, el valor en libros, y tenemos la tasa de utilidad, ¿verdad? Que es 1 menos la tasa impositiva, entonces la tasa es un 10, pues eso es un 10, por lo tanto la utilidad antes de impuestos es 0.9, y aquí seguimos con la otra parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces ya cada uno de los elementos de la ecuación fueron sustituidos. Además, como la parte, el extracto de la ecuación que buscamos separar, que buscamos extraer la variable para poder sustituirla por el dato que andamos buscando, está en función también de un valor presente, pues tenemos que hacer el ejercicio de que a las 10.000 unidades las afectamos por el valor, la fórmula de descontarlo a valor presente, ¿verdad? Entonces esto nos es equivalente a 41.929, ¿verdad? Que es traer a valor presente las 10.000 unidades de cada uno de los años, año 1, año 2, año 3, etcétera. Sumamos todo eso y nos da 41.920. Entonces ya aquí tenemos el valor de Q basados en el efecto del valor presente. Ahora bien, ya que una vez que tenemos todos estos datos, pues empezamos o continuamos sustituyendo, ¿verdad? Entonces en esta primera parte tenemos que 0 es igual a Q, ¿verdad? Q, que sería esta parte, P, que esa es la variable que andamos buscando, y el resto de la ecuación, ¿verdad? Que sería todos los demás rubros antes de utilidades por la tasa o la utilidad, que es el punto 90, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener, ya que el 10% es el que se paga en impuestos, y seguidamente el resto de elementos, ¿verdad? Que ya no están afectos a impuestos, ¿verdad? Entonces esto igual lo sumo, y ya que una vez que tengo lo que está afecto a impuestos y lo que no está afecto a impuestos, pues hago la sumatoria y hago el despeje, ¿verdad? Entonces esto lo paso, digamos, del otro lado de la ecuación positivo,
tenemos que ya no es 0, sino 3.115.000 es igual a 37.732.25p. Y traslado esto a dividir, por lo tanto entonces ya ahora sí me queda solita la variable que ando buscando, y por lo tanto p sería igual a 82.57. Ya con este dato, pues entonces calculo nuevamente el flujo para validar que con esta información pues el van es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente vemos que los valores que yo obtuve, ya digamos solamente a nivel de ingresos, es que se ven comprometidas la variable p, ¿verdad? Entonces aquí sustituyo p, que anteriormente era 100, ahora lo pudimos estresar y disminuir hasta 82.57, lo que quiere decir de que ahora mis ingresos ya no van a ser de 1.000.000, sino que van a ser de 825.000. Y con esto todo lo demás continúa invariable. Si hago el mismo ejercicio, el cálculo del valor actual neto, pues podemos ver que sería igual a 0. Entonces podemos decir que yo puedo hacer una disminución del precio en un 17.43%, que sería lo mismo que pasar de 100 la unidad a 82.57. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con cualquiera de las otras variables, por ejemplo, cantidad, solo que tenemos que tener el debido cuidado de que Q no solo me afecta el precio en las ventas o los ingresos por ventas, sino que también los costos variables, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un despeje de dos variables por ahí.